Bienvenidos, esto es Trilogía de un Sentimiento, Amor, Trabajo y Futuro. Así que buenas noches, gracias a los que vinieron y van a compartir esta jornada con nosotros. Esto es, como les decía, este programa son conversatorios. El primer capítulo fue Amor, este va a ser Trabajo y en el futuro será el turno justamente de con ese mismo nombre, Futuro. Trilogía de un Sentimiento es la posibilidad de empezar a pensar y a discutir en la sociedad en la que vivimos. Amor, trabajo y futuro son tres ejes que nos van a permitir pensar en la escena en la que vivimos y la que queremos transformar. Si la política es la herramienta para transformar la realidad, amor, trabajo y futuro, creemos nosotros, son los ejes por los cuales vamos a pensar ese sentimiento de lo propio, de lo criollo, lo nuestro. Pero no lo vamos a hacer solos. Estamos con nuestros invitados. Les pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Y está con nosotros acá a mi derecha Martín Burgos, licenciado en Economía, coordinador de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Hola Martín. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Está también José Luis Araneo, diseñador lúdico, docente. Además está en la Diplomatura de Análisis de Videojuegos y miembro del Faro, que es una cooperativa de producción lúdica de juegos de mesa, videojuegos y juegos de rol. Exacto, Hola, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Está también Melisa de Oro, que es maestra trans y trabajadora sexual. Hola Melisa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y con nosotros también Ayelén Stroker, que es referente de la cooperativa Esquina Libertad para personas privadas de la libertad. ¿Sí? Gracias, hola. Bueno, para arrancar y romper así el hielo de esta conversación, nosotros en el primer capítulo les pedíamos 3 palabras con las cuales se pudieran representar. Pero en este, que es trabajo, vamos a hacer el experimento. 3 oficios, Martín, con los que vos te identifiques. Bueno, el economista, porque al fin y al cabo uno labura esto. Después escritor, porque en los hechos lo que me pasó es que escribía mucho en Facebook, cosas que no tenían que ver con la economía, sino más de la literatura. Y eso mismo fue, digamos, algo que me llevó bastante. Incluso terminé escribiendo un libro y esas cuestiones. Te digo, esas 2 seguro. Y después me parece que un oficio que a mí me llama mucho la atención es el de artista, sobre todo el pintor. Tengo un amigo que es pintor, Ernesto Pereira, que me gusta mucho, tengo alguna pintura de él, pero el hecho mismo me parece tan inalcanzable de hacerlo y me impresiona mucho ese hecho, ¿no? De que alguien puede llegar a transmitir tanto con pinceles y eso. Excelente. José, ¿con qué 3 oficios te identificas? Y con 3 sería docente, que es el rol que ocupo hoy y que ocupo hace un par de años, tanto en escuelas secundarias como en la diplomatura. Por otro lado, también escritor, porque mis primeras experiencias para tratar de sobrevivir la pandemia fueron comenzar a escribir lo que es crítica de videojuegos, cobertura de noticias, etc. Y por último, mozo, porque es el primer trabajo con el que yo me inicié en el mundo del trabajo y es un oficio que viene de mi padre y que hoy por hoy no ejerzo y me gustaría no volver a ejercer, pero que me siento bastante representado en ese rol y en ese lugar. ¿Melisa? Bueno, docente, he sido maestra casi 30 años, trabajadora sexual y creo que recreóloga. Dentro de todas las cosas que he hecho en mi vida, trabajar con chicos en el ámbito de la recreación fue una de las cosas que más me ha gustado y que más satisfacción me ha dado. También trabajar con adultos, ¿no? Así que es una cosa que siempre me ha gustado y la cual me siento muy cómoda. Ayelén, en tu turno. Pensaba hoy la gestión porque es básicamente las tareas que llevo más adelante dentro de mi espacio laboral y lo que mejor me sale. Después, tallerista, porque también hace muchos años doy taller de oficio y es algo que me gusta y que siento una vocación.
Y comunicación, porque bueno, es medio del palo del que vengo, tiene mucho que ver con la gestión también, y hoy día más, y bueno, me representa también en muchos aspectos. Bueno, genial, ya estamos presentados. Mi nombre es Julián Saúd, yo también tengo un montón de oficios, les puedo contar si quieren. Fumigador, me anoto con esa, periodista, músico, y podríamos seguir, pero con 3 estamos bien. Bueno, pero este es el puntapié que habíamos pensado que nos puede abrir este debate sobre el trabajo, y esta es la realidad. Somos muchas cosas, pero lejos del romanticismo vivimos una etapa donde el trabajo se ha fragmentado. Entonces, el primer interrogante que yo les quiero plantear, y quiero que cada sin turno empecemos a meterle y a pensar la cosa, es esta idea donde que es muy al movimiento nacional y popular, que tiene que ver con que el trabajo dignifica. Entonces nos permitimos preguntarles si hoy vale decir que el trabajo dignifica en las condiciones en las que estamos trabajando, según sus experiencias. Cada uno viene de un palo muy concreto del trabajo, inclusive desde la idea de la óptica de la cooperativa, desde sus trabajos. ¿Creen que el trabajo sigue dignificando y en qué condiciones? Lo único que dignifica es el trabajo bien remunerado y bien reconocido. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Si no hay un ingreso razonable que justifique el esfuerzo, si no hay un reconocimiento a ese esfuerzo, si no hay un cierto prestigio que da ese trabajo, cualquiera sea, si no hay la sociedad no te devuelve una mirada positiva de tu trabajo, que se tiene que reflejar también económicamente en esta sociedad, creo que el trabajo no solo no dignifica, sino que es una forma de esclavitud moderna. Bueno, es que parte de este debate es que antes el trabajo en el siglo XX cumplía un rol de ordenar. Vos trabajar en un lugar te daba una identidad, decías quién eras. Hoy ustedes verán, cada uno puede contarse de muchas maneras según el trabajo. ¿Cómo es eso en la vida cotidiana? ¿Cómo les impacta esta nueva realidad? Me quedaba igual con la de dignificar. Pienso como una doble vara de esta situación, ¿no? En nuestro caso, trabajando privadas de la libertad, liberadas y familiares, levantar la bandera del trabajo para nosotros es dignificante. Ahora, es resignificarnos, es levantar una bandera de derecho del que nos vimos privadas en muchos casos, casi toda la vida. Sin oportunidad. Entonces, por un lado está eso, y también cómo elegimos trabajar. Justamente elegirse cooperativista también es pensar cómo queremos construir dignamente nuestra fuente de trabajo y qué banderas también representa el cooperativismo como forma de organización laboral y como disputa de un sistema económico también, y de cómo pensamos desde dónde queremos construir esa inclusión social, ¿no? De dónde venimos nosotros. Y por otro lado coincido también en un contexto hostil, complejo, donde en el 60% de la población está por fuera del mercado formal, y muchos sectores no se ven representados en distintos aspectos de pensar la organización por la defensa de nuestros derechos laborales. Y en un contexto donde hay un desafío de qué se entiende por trabajo hoy. Cuáles son los oficios en los que hoy estamos pensando la remuneración del sector del campo trabajador, el desafío sobre, por ejemplo, la caída del 70% de las ventas, el contexto de dificultad de desarrollar una fuente de trabajo, y en la actualidad es un gran desafío. Porque ustedes además trabajan sobre la producción editorial, comunicación, hay un montón de oficios que ustedes llevan adelante, pero se puede elegir ese oficio, y cuando se elige, bueno, el tema de la remuneración. ¿Es complejo eso? Sin duda, porque construimos donde no hay nada, arrancamos de cero, en muchos casos con voluntad de un equipo y fuerza de trabajo, pero sin recursos y sin herramientas. Y así todo logramos construir fuentes de trabajo, pero el desafío está en cómo podemos entrar al mercado, claro, digamos, que es
plantea pautas muy exigentes que deja por fuera a todo un sector que, por más de que genera su fuente de trabajo, ser competitivo, poder ingresar, tener clientes, generar también que nos vean, ¿no?, que lo que producimos es de calidad, en cantidad, que podemos realmente generar un producto bueno sin estigmatizarnos y acercándonos a partir de nuestra fuente de trabajo. Bueno, también es un desafío que construimos todos los días. Y que encontramos distintos frentes desafiantes para pensar esas barreras, cómo traspasarlas y lograrlo, ¿no? Y José Luis, ¿qué pasa en los videojuegos? Que podríamos decir, bueno, es una industria que está en pleno desarrollo. ¿Existen los mismos problemas que en otro tipo de trabajos? Sí y no. A ver, los videojuegos lo que tienen en particular, sí, es que es un lugar que tiene la tradición vertical, ¿sí? Vertical como cualquier tipo de trabajo, donde tenés un jefe, te ordena. Nosotros tratamos de repensar esa cuestión porque consideramos que hoy el sector está en crisis, hay alrededor del mundo miles de despidos en empresas todos los días. De hecho, la primera parte de este año fue al menos 10.000 empleos perdidos por semana en distintas empresas, que en la Argentina, que es un lugar donde se desarrollan muchos videojuegos, eso afectó muy fuerte porque además los cambios de valores, los cambios de cotizaciones afectaron a las personas que trabajaban ahí. Entonces creo que esta situación del trabajo sigue repitiéndose ahí y nosotros como una cooperativa buscamos replantear ese rol y también dentro de la diplomatura también problematizar el rol del trabajador y problematizar el rol que tienen los estudios, las personas que desarrollan y ver qué es lo que pueden llegar a dar. Porque hay algo que coincido, es esta idea de que un trabajo no puede ser digno o no puede dignificar en la medida en que no es bien remunerado y al mismo tiempo no tiene un capital simbólico que le permita decirse como un buen trabajo, yo puedo decirme algo. Y creo que en este momento estamos en un momento de crisis donde se rompió la idea de el trabajo como algo que me genera a mí una identificación, porque al hacer múltiples trabajos no nos podemos encontrar con un lugar donde hacemos una tarea, hacemos algo. Y eso en los videojuegos pasa muchísimo. Vamos al punto que me parece que ya encontraron y me gustaría, Martín, escucharte. Esta idea de que por ahí el trabajo no es el que dignifica, sino es el ingreso. Y estamos en una etapa, ya vamos muchos años de caída del ingreso, no importa dónde trabajes, ya lo vemos, no importa en qué punta estés del mercado laboral, hay un problema con los ingresos y evidentemente no hay solución. Entonces la dignidad no aparece. Sí, ¿sabes qué te iba a decir por ahí, matizar esto? Dale. En el siglo XX sí, el trabajo dignificaba, porque además te daba jubilación, te daba salud a través de la obra social, es decir, que te organizaba todo el resto. Ahora lo que está pasando es que muchas veces el trabajo está separado, dividido de lo que es el ingreso jubilatorio, de la salud. Aparecen formatos de trabajos, los informales, en el cual vos trabajas, tenés un ingreso que seguramente es malo y eso no te habilita para tener la salud. Y lo que pasó en los últimos años es que la jubilación sí empezó a habilitarse casi para todos, incluso para las amas de casa, digamos, lo que se llamaba ama de casa antes, que digamos, más en lo que es el trabajo de cuidado. Hoy por hoy los que se jubilan son más del 90% de los que llegan a edad jubilatoria. Entonces medio que se viene ahí, o la UH también, ¿no? Para los chicos. Apareció un proceso nuevo. A medida que el trabajo se fue informalizando y aparecieron esos nuevos estilos de trabajo que no tenían, no aportaban para la jubilación, no tenían obra social, etcétera, fueron apareciendo en paralelo un acceso gratuito, si se quiere, y que empezó a ser cada vez más importante, que siempre lo fue, pero los hospitales, las escuelas, etcétera, empezó a tener un volumen que era por ahí distinto o tenía otra significación que antes. Y me parece que ahí hay como, en algunos puntos, si bien el trabajo y el ingreso son cosas fundamentales, hay otras cosas que el ingreso, la salud y la jubilación, entre otros, la educación, muchas cosas que antes en el siglo XX venían casi atadas a través de la caja jubilatoria, obra social, como que la vida te organizaba efectivamente, institucionalmente eso. Y ahora como que pasó a organizártelo del Estado y entonces dependes mucho de quién está al mando del Estado.
Me gusta, porque me parece que vamos a otro nivel que me gustaría que metan, métanse, que es la idea, bueno, el rol del Estado, porque en definitiva lo que pareciera es que es el mercado el que desorganizó y desbarató esa fábrica. Ya no hay fábrica, no sé cuántas fábricas hay de 1.500 trabajadores, que se puedan juntar, hacer una asamblea, hacer un paro. Hoy hay otra lógica en esa organización. Y como vos decís vos, depende de qué Estado. Bueno, ¿qué políticas de Estado? ¿No? Según sus experiencias, digamos, ¿qué Estado necesitamos para este momento? Yo creo que antes de entrar en el tema del Estado, Sí. creo que complementando el tema de la dignidad del trabajo, me parece que no alcanza solo lo económico. Yo creo que quizás no me expliqué bien. Lo económico es necesario, pero también la relación vincular con la patronal, la forma del trato con quien contrata tus servicios, la forma en que lo hace, ¿sí? El tipo de vínculo que se establece, también es importante. El maltrato, la humillación permanente, la situación de precarización que tiene el trabajo actual, donde, y no hablo del trabajo de puta, hablo en general de cualquier tipo de trabajo, donde antes, en el tiempo de nuestros abuelos o bisabuelos, si quieren, o por lo menos hasta los 70, la relación vincular con la patronal era vos entrabas a la empresa y se jubilaban en la empresa, entraban como cadetes, ¿sí? O aprendices, y se jubilaban a lo mejor hasta como gerentes. Había todo un escalafón donde la empresa era mucho más que un lugar de paso, era un lugar de pertenencia, de identificación con la empresa, donde había todo un cuidado también y todo un respeto entre los distintos niveles. No me estoy hablando de lo que pasó antes del 30 y antes del peronismo, estoy hablando a partir del peronismo, que ha sido lo que ha mutado esa vincularidad, ese vínculo entre las patronales y los trabajadores. Creo que eso también es importante tener en cuenta. Ya vamos a un mundo donde el trabajo estable no existe más y no va a existir más. Y vamos a vivir una etapa, ustedes más que yo, donde la inteligencia artificial va a eliminar millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Vamos a un cambio sustancial, donde sin estados fuertes que compensen de alguna manera esa situación, esa pérdida de trabajo registrado, digamos de alguna manera, va a ser terrible para los sectores populares. Me parece que no dimensionamos el riesgo de lo que se avecina o no lo vemos en la profundidad de lo que va a ocurrir. Va a haber un desempleo terrible, terrible. Si el Estado no compensa esas situaciones, vamos a pasarla muy mal, sobre todo los sectores populares. Pienso desde nuestro sector, bueno, clave, muchas cosas para decir del Estado, ¿no? Primero porque lo primero que conocemos quizá es la peor cara del Estado en el contexto de encierro y es una tensión y un debate permanente que depende de cada momento político, qué debate o qué tensión tenemos con ese Estado en el territorio. Y la importancia de pensar qué políticas hubo respecto al Estado en el territorio y qué respuestas y qué cuestiones concretas hubo. Haciendo un recorrido que siempre hago desde la modificación de la ley Bloomberg, la ley Petri en Mendoza, la modificación de la 24660 en el 2017, nos llevó a una sobrepoblación penitenciaria en el 2019 declarada por el Boletín Oficial sin ningún tipo de estrategia de resolución de esa situación, solamente más cárcel, más encierro y más delito. Digamos, en definitiva, esa política punitiva que se reprodujo una y otra vez y empeoró las condiciones y agravó la situación en el contexto de encierro, no resolvió el problema del delito en la calle. La presencia de un Estado que fuera garantista, que accediera a derechos, poder garantizar políticas de inclusión sociolaborales, educativas, de formación, es esa la manera que nosotros encontramos. Cuando tuvimos estados que acompañaron con políticas de inclusión al movimiento cooperativo, a demostrar cómo podíamos encontrar otras maneras de generar el trabajo para poder hacer ese puente hacia la inclusión.
Y cuando decimos esto, por las dudas aclaro a las señoras que nos puedan estar mirando, que no estamos defendiendo el delito, lo que decimos es cómo hay que abordar esta situación para mejorar la situación de toda nuestra comunidad, porque cualquiera de estas compañera, compañero, compañere que sacamos de esas situaciones, que logramos involucrar en el sistema productivo y laboral, bajamos exponencialmente las situaciones de delito. Y en nuestra experiencia, el 95% de las personas que pasaron por Esquina Libertad a partir de talleres de formación, de cooperativismo, de generar una fuente laboral, no reinciden versus el 60% como el sistema penal existe hoy y empeorando en un contexto donde el Estado solo muestra la cara más represiva, criminalizadora, digo, desde una política aparte racista, clasista y patriarcal, que es la forma en que administra el encierro de las personas y termina siendo un negocio que no resuelve la cuestión de la inclusión y básicamente también exacerba los niveles de pobreza que estamos viendo y la estrategia va a ser encerrar a los pobres, digamos, ¿no? O sea, ya es en este corto plazo de gobierno lo que vamos viendo con cada una de sus medidas. Y José Luis, lo que uno podría prejuzgar es el Estado no participa en esos nuevos desarrollos como los videojuegos. ¿Tiene que cubrir un rol? Uno tiende a creer que el Estado no participa, pero la realidad es que el Estado ha participado mucho en eso. La diplomatura que inició el año pasado tuvo el apoyo del Ministerio de Cultura. O sea, era el Estado involucrándose. El ex Ministerio de Cultura. El ex Ministerio, ahora Secretaría, si no me equivoco, de Cultura, parte de Capital Humano, si no me equivoco. Y tuvo mucho que ver. Iniciativas como Argentina Programa, porque muchas veces cuando asociamos al videojuego lo asociamos con un aparato tecnológico, involucran grandes cantidades de personas que se metieron al mercado laboral a través de ese tipo de cursos. Entonces, existe la posibilidad, y existió, y siempre el Estado estuvo permanentemente ahí. Entonces, el Estado se necesita de alguna manera. Creo que la pregunta, y que me parece muy interesante, es ¿qué tipo de Estado vamos a pensar para el tipo de trabajo que estamos pensando también? Porque por un lado tenemos un Estado que parece ser cada vez más perseguidor, ¿sí? Una suerte de panóptico, por decirlo de alguna manera, cada vez más presente en nuestras vidas y que al mismo tiempo no nos da ningún tipo de solución a las cosas que estamos viviendo. Porque hoy podemos pensar, me parece a mí, el trabajo de esa manera. Nos quedamos sin trabajo. Nos estamos cada vez alejando del esquema tradicional del trabajo. Y la salida parece ser, bueno, conseguite uno, que es la propuesta. Se reemplaza la idea quizás del trabajo tradicional con el emprendedurismo, con el sé tu propio jefe o, en última instancia, con trabajo que podría ser cualquiera. Por ejemplo, lo que es todo lo que es mensajería o todo lo que es pedido ya, todo ese tipo de plataforma. No sé si puedo decir marcas, ahora que lo pienso. Pero sí, bueno. no nos auspicia a nadie. Por las dudas. Entonces, ese tipo de trabajo que se dicen, lo puede hacer cualquiera. La pregunta es, ¿lo puede hacer cualquiera? Porque supone, primero, un tipo de cuerpo. Un tipo de cuerpo capaz de ejercer ese trabajo durante una cantidad inmensa de horas, ¿sí? Porque hoy trabajan los mismos repartidores, lo dicen, aproximadamente 12 horas por día. Y además una voluntad por hacerlo de ponerse en situaciones de riesgo, porque las plataformas, por ejemplo, hoy por hoy funcionan premiando que vos te pongas en riesgo. Es decir, por ejemplo, algunas aplicaciones tipo Rappi tienen un sistema de categorías. Vos tenés primero que ganar el puntaje, llegás a la categoría, pero para llegar a la categoría que te da más plata por cada pedido, tenés que hacer los trabajos que nadie quiere hacer, es decir, a la medianoche. Entonces, es ponerse ante situación de vulnerabilidad en un contexto donde la inseguridad aumenta exponencialmente sin dar ningún tipo de solución más que, bueno, andá y trabajá. Bueno, vos tirás un punto que es la idea de cómo se fuga la idea del trabajador al emprendedor para difuminar esta idea de la relación laboral, pero también tenés sectores populares que han creado trabajo. Los cartoneros, por ejemplo, que si no fuera por ellos estaríamos repletos de basura, o en todo caso, acá en la ciudad de Buenos Aires, el Estado debería invertir mucho más de lo que hace. Hay distintas formas de crear trabajo. Bueno, pero ¿qué Estado necesitamos? Porque te sumo una más, Martín, veo que ahí te podés meter. Milei gana con el discurso de la libertad y vemos que
a pesar de ese discurso, fue muy efectivo para ganar una elección, hoy la libertad nos pone al pie del abismo. Evidentemente hay que volver a un Estado, pero ¿qué Estado? Porque el Estado del pasado no sirve. Sí, lo que es interesante es que, por ejemplo, muchos de los trabajadores informales han votado a Milei, ¿no? Y generalmente en el balotaje. Y los trabajadores formales han votado en general a Massa. Lo cual es interesante porque Milei, que decía, bueno, hay que bajar un montón de cosas, de derechos laborales, etcétera, los cuales a los trabajadores formales les molestaban, y a los trabajadores informales que no tienen esos derechos laborales le daba lo mismo que les saquen esos trabajos, porque no los tenían. Entonces ahí yo creo que hay que empezar a trabajar, a operar, y de hecho, digamos, los dirigentes de la oposición ya se están empezando a dar cuenta que tal vez el tema no es tanto de los trabajadores formales, que reciben un montón de beneficios, no solo de los sindicatos, los aumentos, respecto a la inflación, siempre más o menos le empatan, cuando no mejoran los salarios respecto a la inflación, sino además tienen acceso a los bancos, entonces a créditos, a tasas subsidiadas, el 12 cuotas sin interés y todo eso, un montón de beneficios que si vas afuera devolvés ganancia, un montón de cosas que el resto de la población de los informales lo ven de afuera. Hay que empezar, yo creo, a construir, a pensar alternativas en el cual el Estado, que no está presente por definición en esos informales, son informales respecto al Estado. Claro. Por eso la definición de formalidad la termina dando el Estado, pero a veces lo que empezó a pasar es que los servicios de mensajería, para no dar marcas, se identifican más con la empresa que con el Estado, porque la empresa le da ese reconocimiento que a veces se parece a la dignidad, porque le da puntos, le da, qué sé yo, es un videojuego casi, ¿no? Que la motito está pasando de acá para allá, bueno, tal vez seguramente hay algo muy lúdico en todo esto, o en las billeteras virtuales, tiene mucho de videojuego en eso que los hace mucho más fácil, accesible, todo eso. Me parece que ahí está ausente el Estado y en ese lugar de la informalidad se está metiendo las empresas. Esas empresas de plataforma lo único que hacen es lo que antes era la informalidad, el remisero, el tipo que hacía el delivery en la bicicleta, que no podía acumular capital haciendo eso, se metió una empresa de intermediaria y ahora el remis te la ofrece ella. El tipo que labura de remisero sigue sin acumular, pero ella como intermediaria logra hacer una acumulación de capital que antes no existían. Y ese es el negocio que tienen. El Mercado Libre es la feria americana, simplemente llevado al nivel de Mercado Libre, de lo que es Mercado Libre. Das el punto para que hagamos una pausa y en el próximo bloque nos vamos a meter con esta lógica que, aunque a ustedes les parezca, porque no reparten pizzas o porque no trabajan o no venden cosas en Mercado Libre, estamos todos metidos en una sociedad que empieza a ser parte de estos nuevos dueños, unicornios le dicen, viste que encuentran lindos nombres, pero que están comerciando con nuestro trabajo, con nuestro tiempo libre y con nuestras ilusiones. Pero eso en un ratito nada más, ya en un brevísimo corte, y sigue Trilogía de un Sentimiento. Arrancamos entonces con el segundo bloque de Trilogía de un Sentimiento, episodio 2, Amor. Y queremos invitarlos. Acá nuestros invitados van a poder verlo en este retorno, los que están acá van a poder verlo en esta hermosa pantalla que está acá arriba. Quiero agradecer, ya que estamos hablando de trabajo, a todos los que están haciendo posible esto, todo el equipo en cabeza de Nadia, pero no quiero dejar de nombrar a nadie del equipo de Factoría. La verdad es un lugar hermoso. Si nos están viendo y quieren saber dónde está, tienen que venir acá, Presidente Fragata Sarmiento, 1251, un lugar hermoso. Adelante, se come increíble y la verdad que el trabajo a conciencia de todo el equipo que hace este canal, la verdad es que un placer. Muchas gracias, en serio. Y también agradecer a mis compañeros que hacen posible que yo pueda acá hablar. Esto es un trabajo que lo hace la revista Martia y Cooperativa Mil Volando, así que para todos ellos y ellas y ellas,
Gracias por poner el cuerpo, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros queremos provocar el debate, pero entendemos que el trabajo también es creador. Consideramos que como seres humanos el trabajo es la posibilidad también que tenemos de darle vida a las cosas, a la naturaleza. No me quiero poner esencialista, pero de algo de eso hay, ¿no? De sentirnos que en este paso por el mundo que es efímero, estamos para hacer algo. Y que si es a través del trabajo y ese trabajo es colectivo, bueno, uno siente que no está solo y como diría el gran Leonardo Fabio, no se puede ser feliz en soledad. Por eso vamos a mirar este fragmento de esta película. Es una película argentina, se llama La Fiaca. 1969, el mercado laboral en 1969 estaba impecable, te ibas de un trabajo y agarrabas el que querías, lo mandabas a la mierda a tu jefe y le decías, ¿sabes qué? Me voy, y conseguías el trabajo que querías. 1969, esta película, los actores increíbles, muy jóvenes, por cierto, Norman Brisky y Norma Aleandro, haciendo este fragmento de La Fiaca, que después les voy a contar, es una palabra muy, muy argenta de los genoveses. Que no hay posibilidad, si nos están viendo de otro país no hay traducción. Así que si les parece, ¿estamos? ¿Podemos escucharla? ¿Verla? Perfecto, ahí está, La Fiaca, 1969. ¿Qué haces? Y nada, aquí estoy. ¿Qué hora es? Las 7:05 de la mañana. ¿Sonó el despertador? Sí, sonó. Ni lo escuché. ¿Qué haces que no te levantas? No. No me levanto. ¿Cómo? Que no me levanto. Que no. ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas. Gana. No tengo ganas de ir a trabajar. Dale, Néstor, me estás cargando. ¿Querés levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca. No tengo ganas de ir y listo, no voy. ¿Ah? ¿Así porque sí? Porque se te da la gana. Ni más ni menos. No puede ser, Néstor. Son las 7:10. Vas a llegar tarde. No voy a llegar tarde porque no pienso llegar. Ah, muy lindo. ¿Y qué vas a decir? ¿A quién? ¿Cómo a quién? ¿No pensás avisar? No. ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? Escúchame. ¿Te pasa, Néstor? ¿Te sentís mal? ¿No me lo querés decir? No. No tengo ganas de ir a trabajar. Tengo fiaca. ¿Tan grave te parece? Nunca te pasó. ¿Es la primera vez? Bueno, algún día tenía que ser. Vos estás enfermo. Yo llamo a la oficina para que manden el médico. Ni se te ocurra. Vos estás enfermo, Néstor. ¿Estás enfermo? Me siento mejor que nunca. No tengo nada más que fiaca, ¿me veis? Fiaca. Pero si vos nunca tuviste fiaca. Bueno, hoy tengo. Ahora no tengo derecho a tener fiaca. Los vagos tienen fiaca. Y vos no sos un vago. Perfecto. Bueno, ahí veían esta película increíble, Fiaca. Si no la vieron, les recomiendo. Vuelvo a insistir con la fecha porque me parece central de un mercado laboral que cambió. Lo que no sé si cambió la Fiaca, porque la Fiaca me parece que la seguimos teniendo. Encontramos un texto de Roberto Art que le explica el origen de la palabra fiaca, que viene de los genoveses, muy interesante. La fiaca no es el que se tira muerto, no es el que es un vago. Esa no sería la acepción. La fiaca es alguien que como que tiene una languidez, ¿no? Necesita comer para arrancar.
Y nos parecía interesante para poder pensar en qué contexto estamos, ¿no? Porque si decimos que el trabajo no es en sí el que dignifica, sino el ingreso y la capacidad que uno tiene con ese trabajo y el desarrollo también de ese trabajo, pero con una remuneración correspondiente y una relación laboral con quien sea de manera correcta, también hay que pensar que el sistema laboral, el mercado laboral cambió. Hoy, como decíamos, y quiero introducir con esto un poco la conversación, ya no ocupa el centro el trabajador de esta película. Hoy ya va ganando un espacio entre los trabajadores informales y los contrapropistas, podemos llamarlo así, que son los monotributistas, ¿no? Esta nueva lógica que viene desde los 90, silenciosamente, pero que es una reforma laboral de hecho. Porque está bien, Milei logró algo impensado, que es aprobar una reforma laboral. Pero es cierto, no sé ustedes, yo soy monotributista, ya no sé lo que es el aguinaldo. Las vacaciones me las tengo que arreglar solo. Y esta es una lógica. Por eso, esta idea de señalar, decir, el repartidor, no, mirá, pobre, cómo está fragmentado. O esta idea siempre, ¿no?, eurocentrista de señalar al otro. Y nosotros estamos igual de esta manera. Estamos en esta lógica, ¿no? Y no la podemos discutir. ¿Cómo consideran que se sale de esta situación? Sí, a mí me parece que el tema del monotributista, es súper potente para lo que es nuestra generación. El monotributo nació en el 96 con la idea de que el informal pueda aportar a la seguridad social y pueda aportar, digamos, a la jubilación y a la salud. Y como dijimos, bueno, hoy por hoy esto está más o menos, ya sabemos que, digamos, el monotributista va a ganar la mínima. El tipo, por más que seas categoría G y autónomo incluso, te vas a la categoría mínima, a la jubilación mínima, lo cual es un problema, porque el tipo dice, bueno, ¿para qué estoy aportando si de última, bueno, viene un gobierno peronista y me da una moratoria, ese tipo de cuestiones? Con lo cual fue perdiendo bastante de todo el espíritu que tenía al principio. Yo sí me parece que somos una generación monotributista, porque me pasa lo mismo que a vos. Ya no recuerdo lo que es un aguinaldo, me contaron, lo leí en el libro de historia. Alguna vez cobré uno. Alguna vez cobré uno, pero hace mucho allá a lo lejos. Me parece que ahí hay un actor social. O sea, después de la pandemia volvió a subir mucho el empleo privado, por ejemplo, ¿no? Pero mucho de lo que crecía era el monotributo, no era el empleo asalariado, formal, tal cual pensamos que es. Entonces, cuando Alberto decía crece el empleo formal, crea el empleo registrado, una parte de ese empleo registrado en verdad era monotributo, que el monotributista puede ser muchas cosas, puede ser el tipo de Rappi, puede ser el tipo que labura en una empresa haciendo la contabilidad, pero labura ahí o en otros lados, pero es casi un asalariado encubierto. La tercerización, la famosa. El tipo que labura en el Ministerio de Economía, un montón de gente del ministerio, de todos los ministerios que laburan afuera. El empleo público son los principales trabajos informalizados. Y no importa los gobiernos. Muchas veces te das cuenta cuando perdés las elecciones, porque le dan un vuelo a todos, ¿no? Y ahí te das cuenta, hay algo que no hicimos durante nuestra gestión, que fue tener mínima conciencia obrera, para decir así, de pensar en nuestros propios empleados, de la gente que teníamos nosotros, en vez de ir a buscar tal vez a otros lugares el problema. No veíamos el problema nuestro, sino que veíamos los problemas ajenos. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una potencialidad, algo para operar en la política, que hoy por hoy es importante. Es difícil operar en lo informal, desde el Estado, por definición casi, porque no tenés justamente relación con ellos, pero yo sí creo que desde el monotributo se puede ir pensando en algunas políticas públicas concretas para que efectivamente el monotributo sea cada vez más parecido a lo que es el empleo asalariado normal. ¿Qué pasa con la fiaca? Pensaba varias cosas. Me gustaría tener derecho a la fiaca. Porque siento que no lo tengo, porque si tengo fiaca no produzco, no genero, no estoy
abriendo una estrategia para ver cómo ampliar el trabajo, por ejemplo, en el espacio donde estamos nosotros, en el que hoy nos vemos en un desafío. Hoy no, una hora que no le estás metiendo a ser productivo, no llegas a fin de mes, no llegas con la moneda, porque como decía el compañero, también el sector informal, lo primero en lo que ajustamos es en nuestra mano de obra, digamos, lo que cobramos por cualquier cosa que hagamos, servicio, producto, demás. Y la variable de ajuste está ahí porque siempre vamos a priorizar poder seguir generando la circulación. Y pensaba después en el desafío, a propósito del monotributo, tengo la necesidad de decir, por ejemplo, nosotros somos monotributistas sociales. La vara está tan baja que aparte ahora parece que también íbamos a perder el monotributo social, que fue gracias a la presión de un montón de organizaciones en las que vemos que el monotributo social permitió ingresar... Explica qué es para el que no sabe qué es el monotributo social. Es la categoría más baja del monotributo social, que es lo que permite aparte tener un pago mensual accesible a la población del mercado informal, que somos quienes accedimos a partir del monotributo a poder aportar, tener obra social, tener una jubilación, porque eso también significa para nosotros el monotributo. Porque en muchos casos, siempre cuento ahí, hay una compañera que dice que sus 43 años fue la primera vez que pudo blanquear un trabajo a través del monotributo, y eso no es dignificar, digamos, también cómo construye la subjetividad de una compañera que en la primera vez en su vida que pueda demostrar que trabaja en la precariedad de lo que significa el monotributo social de todas maneras, porque si hacemos un zoom sobre eso, tenemos todavía un pendiente enorme en cuanto a derechos laborales y un nivel de precarización muy grande. Así todo, la vara está tan baja que tenemos que defender ese recurso, que encima pone exigencias altas en este momento. Si bien se logró mantener el monotributo social, la modificación obliga a tener una cierta cantidad de facturación y demás, que en los sectores populares de los que venimos, donde es complejo el desafío del desarrollo del oficio, de aprender a hacer una factura, de aprender a hacer un trámite virtual, que damos por hecho todos pueden y no es real eso. Digamos, hay un gran sector de la población que no tiene alfabetización tecnológica y hoy todo también se vuelca a ese plano y también deja por fuera a un sector de la población que a veces por no saber cómo no accede a ese derecho. Y sobre todo la sensación, yo una sola vez tuve un trabajo donde me fui con una caja navideña y dije, y por esto triunfó el peronismo. Y lo sentí, o sea, lo sentí realmente y no lo volví a vivir. La dignidad es la caja navideña. Así tan básico en la vida de los trabajadores y trabajadoras, de poder sentir que podemos a fin del mes o a fin de un año poner en nuestra mesa una comida y compartirlos con los nuestros, digamos, tan básico como eso, y hoy estamos peleando lo pequeño de dignidad que nos queda a partir de derechos adquiridos gracias a la lucha del pueblo. Claro, me parece súper... Hay cosas muy importantes. Y primero quería destacar que creo que la cuestión a sentir que el trabajo es digno es sentir de que nos ven como humanos del otro lado. Creo que tiene que ver con esto, con la relación de la patronal, sentir de que valemos algo, y en el sentido no de ensalzar mi trabajo y yo soy la mejor persona porque trabajo para vos, no, sino de un gesto, una apreciación, casi como una caricia a nosotros, a decir, estás ahí, te veo, te observo. A mí me pasó algo similar, yo soy monotributista, tengo trabajo en blanco, pero también fui un trabajador no registrado en muchos sentidos, y la primera vez que tuve fue durante la pandemia, una caja navideña, fue en un emprendimiento familiar. Fue una cuestión familiar para la que yo trabajaba, a quienes le agradezco mucho porque realmente me salvaron la situación económica en ese momento. Y esa es la dignidad, el sentirse humano, y el monotributo muchas veces, aunque sea trabajo, no te hace sentir eso porque hay una desconexión tal con tu entorno de trabajo, con las personas con las que trabajás, con lo que podríamos decir jefes, como queramos usar la palabra, que te hace sentir que no estás ahí, que estás cumpliendo un rol, pero que realmente no importás y que sos un poco reemplazable, y no hay dignidad en eso. Y tampoco parece haber una recompensa monetaria al respecto, entonces nos genera a nosotros como trabajadores una sensación completa de abandono. Y ante ese abandono muchas veces lo que sentimos es no valemos eso que estamos haciendo y por extensión no parecemos ser personas valorables. Es que, ¿cómo explicarlo?
somos un costo. Los trabajadores, eso lo dijo muy bien Macri antes de las elecciones del 2015. Incluso antes del 2000 creo que lo dijo. Los trabajadores son un costo, hay que bajar el costo empresario, hay que bajar el costo. ¿Qué quiere decir? Bajar los salarios, disminuir los salarios. Somos un costo y somos un instrumento, somos una herramienta. Así nos ve el neoliberalismo, no nos ve como personas que necesitamos derechos, que necesitamos bienestar, que necesitamos mejorar nuestra calidad de vida, que tenemos familias, que tenemos que tener una vivienda digna, que tenemos que tener una alimentación sana. No, nos ven como un costo y como un instrumento, como una herramienta. Por eso, no sé si hablar de fiaca, pero sí existe en muchos sectores populares, y no tan populares también, abulia laboral. No hay ganas de trabajar. No hay ganas de trabajar por 2 pesos. No hay ganas de ser explotado por 2 pesos. Por eso, algunos sectores changuean 2 horas, 4 horas, pero prefieren esa marginalidad, esos 2 pesitos que a lo mejor con un plancito, con alguna cosa complementan, a someterse al régimen laboral capitalista, que son horas y horas de explotación por 2 pesos sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de beneficio prácticamente. Un alumno me dijo, allá en una escuela en Lugano, dice, ¿cuánto gana, profe? ¿Cuánto gana, profe? Insistía tanto, le dije, bueno, más o menos tanto por mes. ¿Y para eso estudió tanto, profe? ¿Para eso estudió tanto? Yo se lo gano en una semana. Chan. Clarísimo. Tenía 10 años en ese momento. Ese es el sistema en el que estamos viviendo. Hay una desmoralización de la clase trabajadora porque el esfuerzo no otorga grandes beneficios, no hay ascenso social. No te puedes comprar una casa, no te puedes comprar un cochecito más o menos, no puedes ir pagando en cuotas un terreno, no te alcanza apenas te alcanza para vivir, no te puedes ir de vacaciones. Hay toda una pérdida de beneficios económicos y sociales a las cuales la clase trabajadora estaba de alguna manera ya como que los consideraba derechos adquiridos, como que consideraba que eso era accesible, que los ha ido perdiendo. Si bien la caída ha sido terrible con Milei y sigue cayendo, lo de Alberto Fernández fue un desastre y lo de Macri fue 10 veces peor también. O sea que venimos de 10 años prácticamente, 9 años, 8 años, de verdadero caída de los sectores populares, de los ingresos. Y eso se notaba antes. Cuando yo era chica, era normal que te preguntasen al terminar la primaria, en los sectores populares hablo, ¿sí? ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? No te lo preguntaban al terminar la secundaria, al terminar la primaria se te preguntaba. ¿Vas a estudiar o preferís trabajar? En ese momento el trabajo había por todas partes, mucho trabajo informal. Las fábricas estaban llenas, vos lo decías bien, fábricas de 1.500, 1.000 obreros, era normal. Yo trabajé en varias de esas en esa época. Pues soy grande, aunque no se me note tanto, tengo mis años, ya pasé los 50. ¿Sí? Y era otro mundo laboral. También te dejabas de trabajar, como lo explicaste bien, una semana, y la semana siguiente estabas trabajando. Pero hasta los 18, en promedio, tenías trabajos marginales. Hacías de todo para ganarte la vida del puchero. Y había trabajo informal. Pero una vez que terminabas servicio militar, salías de ese tema, los varones o las chicas terminaban el secundario, o no, había trabajo. Ahora no hay trabajo, porque había una vincularidad con las patronales también, con el patrón. Había un reconocimiento, había un trato más afectivo. Hoy por hoy todo eso se ha perdido. Somos solamente un instrumento, somos un costo y como todo costo hay que bajar los ingresos, hay que disminuir los costos, hay que bajar el costo de la mano de obra. Y así no se puede vivir, compañeros. Definitivamente, traías a Macri a la mesa y se me venía otra idea, 2 ideas este muchacho tuvo, no para subestimarlo, ¿no? Y la otra idea es la productividad. Hoy trabajamos horas y horas a través de este celular, pero quería marcar que el problema no es solamente los sectores populares. Yo el otro día, escribiendo una nota, justamente trabajando, sobre el conflicto universitario. Bueno, ¿qué más que un docente universitario que va a dar su cátedra y que tiene tantos pergaminos para dar la clase?
Y si vos ves una de la dimensión de la crisis universitaria que está impuesta y que está buscada, es un reclamo de trabajadores. Está diciendo, che, hermano, no puedo cobrar esto. Ahora no ves los salarios, te muestran los de los rectores, pero te muestran de los laburantes y los que nunca cobraron dando clases. Es un reclamo básicamente laboral. Pero Martín, cuando cerramos el bloque anterior, traía esta idea de la tecnología. ¿Cómo cruza esto que ustedes retratan muy bien sobre esta calidad de trabajo en la que asistimos, y que el monotributo simplemente es la cara legal, pero que muestra que hay un nuevo mercado laboral? Esto que decías vos, bueno, ya no hay estabilidad laboral, o en todo caso, por ahí la gente no busca estabilidad laboral. ¿Cómo funcionan las tecnologías? ¿Cómo funcionan las tecnologías que, yo anticipo, nos hacen laburar 12 horas, pero además somos parte de un mecanismo por el cual cobran grandes empresas todo lo que hacemos? Porque lo que ustedes venden en la cooperativa lo comercializás seguramente a través de las redes. Cualquier tipo de servicio lo comercializamos a través de nuestras redes. Bueno, videojuegos, no puedo dejar de pensarlo. Vos también. O sea, ¿cómo comunicás los papers de economía, las ideas? Es a través de esas redes. Estamos presos de eso. ¿Cómo hay resistencia posible ahí? ¿Hay que regular? No sé. ¿Tienen ideas? Porque estamos al horno, ¿sí, no? En esta sociedad. Sin duda la tecnología nos atraviesa y nos genera un desafío que yo creo que nos obliga a estar ahí, digamos, de alguna manera, eligiéndolo o no. Hoy regula también. Digo, es una herramienta que también en nuestro caso tratamos de pensarla, bueno, ¿cómo vemos la cara potencial de esa herramienta sabiendo que tiene dos caras? Y que también tiene, por otro lado, un desafío que tiene que ver también con la construcción del sentido cultural, la batalla cultural, un poco lo que hablamos también nosotros hace un rato, ¿no? Cómo se utiliza, cómo construye ese público del otro lado y demás, y en el medio del desafío, en nuestras herramientas, en nuestros recursos de seguir trabajando, usarlo eso para una herramienta laboral en un mercado muy hostil, donde te sentís obligado a destacar y a aprender rápidamente herramientas que son obsoletas rápido también. O sea, los sectores populares nos llevan otro tiempo acceder, entender, conocer, incorporar esas herramientas en nuestro sistema laboral, y cuando las incorporamos ya están caducas y tenemos que aprender sobre otras y buscar nuevos desafíos, pero si no también logramos ese movimiento, morimos, digamos. Pienso el momento de la pandemia como un gran desafío de que te obligaba a pensar nuevas formas de pensar el trabajo, cómo nos reinventamos, cómo somos creativos. El macrismo en su momento también nos obligó fuertemente a repensarnos, y este nuevo contexto también de nuevo nos pone ese escenario, y creo que con más desafíos y toda esa historicidad no resuelta, sino que vamos haciendo como podemos y aprendiendo en ese andar a tratar de utilizarlo en favor del crecimiento de los trabajadores del campo popular, en cómo podemos ofrecer los productos y servicios que hacemos, en cómo podemos mostrar la tarea que hacemos. Y pienso también un desafío muy puntual de la era Milei, que es también lo emocional, digamos, y cómo la sobreexplotación, el precarizarnos y tener que trabajar el doble por menos, estamos cansados. O sea, venimos estos meses que decíamos, no, medio llegamos a fin de año, porque yo lo siento en el cuerpo, y es por la propia dinámica constante que tenemos en el desafío de esta actualidad, donde vamos perdiendo derechos todos los días. Y tenemos que buscar nuevas estrategias para llegar a fin de mes, que después no nos sentimos productivos. También hay una sensación de que todas esas 12 horas de laburo que le pusimos, y encima, yo podría haber generado más, pero tenemos un nivel de cansancio que es como la cola al perro, digamos. ¿Qué inició qué? ¿Cuánto nos seguimos sobreexplotando por alcanzar llegar a fin de mes? Es que es el ingreso, la fragmentación te permite llegar de distintas maneras, porque hay trabajos que te exigen un horario, en esa fragmentación hay trabajos que se pueden hacer en cualquier horario, pero evidentemente me parece el objetivo siempre sigue llegando a conseguir ese ingreso. Claro, a mí me pasa que es algo muy gracioso, porque
Hace un rato mencionaban la idea de la fiaca, la idea del ocio, y no hay nada más al mismo tiempo contradictorio que un videojuego, porque es literalmente armar algo, producir algo para que el otro tenga ocio. Sin embargo, en momentos donde, por ejemplo ahora, donde uno tiene que estar trabajando más tiempo del que venía, es decir, 12 horas, en el mejor de los casos, porque hay gente que trabaja hasta 16 horas por día, contando los viajes, etcétera, que siempre hay que contarlo como parte del espacio de trabajo, y sin embargo, no pueden jugar, no pueden tener ocio, no pueden entretenerse. Entonces hay una cuestión ahí que me parece sumamente contradictoria y que me parece importante. Si nosotros producimos, ¿no? Por ejemplo, desde la cooperativa o desde un estudio quizás de videojuegos, producimos un videojuego que nosotros mismos no podemos jugar, eso significa que alguien pudo comprarlo y alguien pudo jugarlo. La pregunta es, ¿ese alguien es alguien que nosotros no conocemos? Es alguien que nosotros no sabemos qué es. Bueno, para mí pasa un poco lo mismo con esto que decías, con la productividad. Si yo estoy trabajando 12 horas y al final digo, che, podría haber hecho más porque mirá lo que me quedó, es como no es mirá lo que me quedó, es mirá lo que otro te sacó a vos, ¿sí? La idea de la plusvalía es eso, mirá lo que el otro te sacó a vos y encima te condiciona a esta vida que parece ser algo que te dice va a ser siempre así. ¿Va a ser siempre así? En los 70 se hablaba de la revolución del tiempo libre. Se hablaba de la reducción de la jornada laboral masiva. Que el mundo iba a eso, que iba a sobrar el tiempo libre, que la sociedad iba a ser mucho mejor, que te ibas a jubilar a edad más temprana. Toda esa utopía de los 70, y no estoy hablando de la izquierda, estoy hablando como una utopía generacional de esos tiempos, ¿sí? Todo eso se acabó. No existe más. Ahora te están diciendo que no te vas a jubilar prácticamente, que van a subir la edad jubilatoria, que vas a cobrar una jubilación insignificante, que vas a tener que trabajar 30 años registrado para poder jubilarte, si no vas a ir a una mínima que es insufrible. Y sin embargo, todo ese mundo que se pensaba que la modernidad, que la tecnología iba a liberar a la humanidad del trabajo y de la esclavitud del trabajo, que iba a haber tiempo libre para disfrutarlo, para vivirlo, para los seres queridos, para la recreación, para el arte, para la ciencia, para recrearnos como personas, todo eso se murió. Ahora, en la Rural hubo estos días como una feria del trabajo, ¿no? O sea, las empresas, se juntaron muchas empresas, armaron como una especie de receptoría para que la gente presentase su currículum, los jóvenes, para ingresar al mundo del trabajo, como primer trabajo. Era la idea del primer trabajo, no hacía falta experiencia previa. Se anotaron, 1.400 tomaron al final, más de 10.000 se presentaron currículum, 1.400. Salario promedio, 350.000 pesos. 350.000 pesos. No le alcanza ni para pagar el alquiler. Ni medio alquiler puedes pagar con 350.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, es un sistema que ha caído tanto la calidad de vida, los ingresos han bajado tanto. La pérdida de trabajo ha sido terrible, la pérdida de ingresos de la clase trabajadora. Y eso no se ve, eso no se nota. El nivel de explotación es terrible. Quería, destacar algo muy importante que vos mencionabas, esta idea de la utopía como una idea de la revolución del tiempo libre, que el año pasado se estuvo discutiendo en las comisiones del Congreso, reducir la jornada laboral. Y sin embargo, hoy por hoy parece que eso queda tan lejano y pasó hace menos de 10 meses. Vamos a la jornada laboral de 6 horas o de 4. Exactamente. Y así terminamos una jornada que en realidad en la práctica es de 12 horas. Exactamente. Más el tiempo de viaje. Exactamente, y parece algo tan lejano, y sin embargo es como no, lo teníamos ahí, al alcance de la mano, en cierta medida, aunque sea de forma simbólica, porque andás a ver si eso se concretaba. Bueno, pero sería bueno preguntarse, ¿es posible bajar la jornada laboral sin discutir la forma en que producimos? Y perdón, agrego una, la forma en que consumimos. Porque el sistema ya lo entendió y este cambio ya viene, perdón que diga esta mala noticia, pero desde los 70 ya está cambiando. Ellos ya saben que le están vendiendo un sector de la población que va a comprar el iPhone 1, el iPhone 2, el iPhone 3. Hay parte de la humanidad que sobra para el capitalismo. ¿Cómo? Sí. Sí. Está claro, sí. Está bueno. Pero, digamos, también es cierto que hay una discusión sobre el fin del trabajo que es muy europea, me parece. Porque ellos vienen perdiendo mucho trabajo, tienen muchos problemas de empleo, etcétera.
Y es cierto, y digamos, si uno lo mira desde el mapa mundial, los empleos que están perdiendo son empleos que están yendo a China, a Asia, digamos, un nuevo mundo productivo ahí que es importante señalarlo. Por eso Trump plantea esta idea de que claro, de cerrar a México, a China. Exacto. Entonces, es importante que nosotros, en América Latina, si bien está claro que viene la inteligencia artificial, viene como una nueva ola de los 90, en el sentido que un cambio tecnológico va a generar un montón de gente desempleadas. Hay como ciclos, ¿no?, para decirlo así. Pero tampoco creo que tenemos que comprar las teorías pesimistas de los europeos, porque nosotros estamos en un lugar muy distinto respecto de ellos. Tenemos otros, en términos económicos somos distintos también, y por ahí para un país como China, más interesante tener buenas relaciones con Argentina que con, no sé, España. ¿Qué le puede ofrecer España a China, no? Entonces, bueno, me parece que hay algo que nosotros no tenemos que comprar siempre las teorías europeas, que hoy por hoy son una teoría de la decadencia de ellos. Ellos hablan mucho de que por qué estamos en decadencia hace 10 años, 20 años. No sé si les suena esto la de la caída de decadencia. Occidente, digamos. Exactamente. Ellos están muy con eso, de Europa en particular, están muy preocupados por su futuro y con razón. Yo creo que nosotros tenemos que poder construir otro razonamiento, porque somos distintos y en el nuevo mapa del mundo que se está armando, nosotros tenemos muchas ventajas sobre ellos, en otros términos, ¿no? Pero me parece que ahí hay carta para jugar y sobre todo no hay que comprar el pesimismo que tienen ellos. Me parece que eso es importante para nosotros también. Yo agregaría también, recién hablábamos hace un rato también, la tradición que existe en Latinoamérica, el de dónde venimos y también nuestros oficios, el trabajo, la concepción, la cosmovisión, que no es la misma que, digamos, este mensaje más global, y pienso cómo recuperar esas experiencias también, digo, en esta línea de no ser pesimistas o de también pensar, bueno, en momentos de crisis, de la semejante crisis de representatividad que también nos habita en este momento, es momento de debatir, es momento de poder también poner sobre la mesa otros modelos, otras formas, digo, dar el debate en la acción y en la construcción, en el cotidiano, de cómo podemos mostrar otros modelos posibles de economía, de construir en la práctica concreta, en las lógicas de consumo y de comercialización, cómo nos atraviesa también la cuestión que habías dicho de lo tecnológico. Digo, bueno, ahí está también la batalla cultural que tenemos que dar y pensar cómo darla respecto de cómo consumimos, de cómo producimos, de la riqueza que también tenemos y de cuidarla. Digo, tenemos una soberanía y una riqueza natural y en la que podríamos ser potencia en un montón de sentidos a nivel mundial, pero la falta de viveza colectiva a veces nos lleva a regalarnos, así como se dice en la jerga, y no cuidar, poder pensar una política donde potenciemos eso, a partir de ahí digamos, potenciemos una red de pensar una comercialización distinta, que lo hemos tenido también y que existen experiencias en distintos tiempos, en distintos modos y modelos, y quizá el desafío es pensar, como alguna vez alguna madre de Gatillo Fácil me decía, copiar lo bueno en las experiencias de lucha, digo, de cómo visibilizamos a veces situaciones complejas, bueno, a nivel comercial, global, de experiencias comunitarias también, cómo copiamos lo nuevo, lo bueno, pero pensando desde el territorio que habitamos, ¿no? Desde la realidad que tenemos hoy y hacia dónde podemos construir eso, mostrando una real alternativa en el hacer, porque si la gente no lo ve, seguimos discutiendo entre nosotros, o sea, esto se tiene que sentir y percibir en el cotidiano de nuestra gente. La mejor forma de decir es hacer. Vamos a una breve pausa y en el próximo bloque, brevísimo, en la pausa, vamos a hablar de esto, nuevas demandas, vamos a hablar del cooperativismo porque es ineludible. ¿Se puede sortear la trampa del capitalismo? Hay una forma distinta de trabajar. ¿O el cooperativismo es solamente una rueda auxiliar del capitalismo? ¿Es una nueva propuesta para un mundo que imagino es el que deseamos? Y después pensar en el futuro. Les anticipo, el futuro pareciera que no es muy bueno.